La revelación de Jehová Dios, nuestro Padre, que envió a nuestro Señor Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, pero la revelación de su palabra y de todas las cosas que Él preparó para nosotros está aquí. Es muy importante para nosotros como discípulos de Jesús entender que solamente la palabra de Dios es lo que nos alimenta. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a estudiar esta noche en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, vamos a leer del versículo 24 al 28. Por favor, indíquenme cuando ya tengan todos el pasaje. Mateo 7, 24 al 28. Amén. Esta es palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces vamos a ver, ¿pueden tomar asiento? Vamos a analizar con mucho cuidado el texto. Y hay algo muy importante. Cuando leemos la Escritura, no podemos tomar fragmentos de ella y sacarla del contexto. Gracias. Es muy importante aprender una cosa. Cuando leemos una porción, tenemos que leer la porción anterior y la posterior para poder entender realmente de lo que se está hablando. Y así nos aseguramos de no correr el peligro de sacar el texto del contexto en el que se está hablando lo que vamos a estudiar. Entonces, yo tomé esta porción de la Escritura a propósito para compartir algo que el Señor me mostró ya hace algunos años. Y estos días, sabiendo que habíamos sido invitados a venir a compartir la palabra a Guatemala, fue lo que puso Dios en mi corazón para compartir esta noche. Entonces, esta porción, nuestro Señor Jesús, o Yeshua, su nombre en hebreo, nos está compartiendo algo muy importante. ¿De qué está hablando el texto? Bueno, el texto nos habla de un ejemplo que él está poniendo y básicamente el tema es que está hablando de un hombre prudente y de un hombre insensato. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice acerca de estas personas. Porque esta comparación que él está haciendo en el texto nos va a ayudar a entender algo muy importante.
Entonces dice, ¿cómo definimos a un hombre prudente? Vean con atención el versículo 24. Nuestro Señor Jesús dice que un hombre prudente es cualquiera que oye estas palabras que Él estaba diciendo y además, ¿qué cosa? Y las hace. Entonces vean, un principio bíblico en la Escritura muy importante. Es algo que Jehová Dios, nuestro Padre, nos enseña y nos revela desde el Antiguo Testamento. Dice, toda la Escritura se tiene que escuchar, pero también la parte más importante es ponerla en práctica. Entonces dice Jesús, nuestro Señor, todo hombre que oye mis palabras y las hace, entonces es un hombre prudente. ¿Sí? Ok, vamos al versículo 26. El versículo 26 nos explica la otra persona con la cual Jesús va a hacer la comparación. En esta ocasión habla de un hombre insensato. ¿Cuál es la definición bíblica que Jesús hace de un hombre insensato? Dice que es cualquiera que oye sus palabras, pero no las hace. Muy bien. Entonces tenemos aquí el ejemplo de una persona que escucha las palabras de Jesús o la palabra de Dios en general y las hace. Y por el otro lado tenemos a las personas que escuchan la palabra de Dios, pero no las ponen en práctica. Yo estoy seguro que aquí su pastor, el énfasis de la enseñanza es aprender a aplicar todo lo que Dios nos enseña en la palabra. Amén. Entonces es algo muy importante. Entonces, en el mundo tenemos dos clases de personas: los que son prudentes y los que son insensatos. Unos, los prudentes, son los que con la gracia de Dios van a ir para vida eterna, para siempre a la presencia de Dios. Pero ¿qué va a pasar con los insensatos? Tienen un destino totalmente diferente. Son aquellos que rechazaron el mensaje de Dios, la oferta de salvación a través de nuestro Mesías, y van a ir a condenación eterna. Entonces vean el ejemplo del fundamento de sus casas. Vamos a regresar nuevamente al versículo 24. Gloria a Dios. Cuando nosotros somos prudentes y escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, ¿sobre qué estamos edificando nuestra casa? Sobre la roca. Entonces, ¿qué sucede cuando edificamos una casa sobre la roca? Es una casa firme, muy bien. Gloria a Dios. Entonces viene la lluvia, la tempestad, los vientos, muchas veces hasta los terremotos, y la casa no cae fácilmente porque está fundada ¿sobre qué cosa? La roca. Sobre la roca. Tiene un fundamento sólido. Gloria a Dios. Entonces vamos a regresar al versículo 26.
Los insensatos, dice la palabra y lo que está explicando nuestro Señor Jesús, que es como si edificaran su casa sobre qué cosa, sobre la arena. ¿Se imaginan que este edificio con sus columnas, sus paredes, estuviera edificado sobre un terreno arenoso y de repente empezara a llover muy fuerte y el agua empezara a penetrar sobre la arena? ¿Qué va a pasar con este edificio? ¿Se va a caer? Muy bien. Entonces, vean, es muy importante. Jesús pone estos dos ejemplos para que veamos la diferencia entre lo que Dios estableció y lo que nosotros, los seres humanos, intentamos hacer por nuestra propia voluntad. Lo que Dios estableció es eterno, es fuerte, tiene un fundamento sólido y no se va a caer. Aleluya. Gloria a Dios. Pero lo que está fundamentado bajo nuestras propias expectativas es débil, no es eterno, sino que es pasajero y no es firme. Entonces, cuando vienen las adversidades, ¿qué sucede con este lugar? Se cae, porque no tiene solidez en su fundamento. Ahora, algo muy importante, fíjense, esta porción de la Escritura, yo por muchos años escuché a mucha gente predicar sobre ella. Y la verdad es que al paso del tiempo fue muy edificante para mi vida. Pero el énfasis de la predicación era de que Jesús es la roca. Y eso es cierto. La palabra de Dios dice que el fundamento de la iglesia es la piedra angular. Y nuestra escritura dice que la piedra angular, ¿quién es? Es Jesús. Gloria a Dios. Es la piedra donde Jehová Dios puso el fundamento para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre y pudiéramos llegar a la salvación para vida eterna. ¿Cierto? Amén. Eso es lo que nos enseña la escritura. Pero ahora quiero compartir con ustedes algo que Dios me mostró. Si es de edificación, yo le pido a cada uno de ustedes que lo mediten, que investiguen en la Escritura y que si es de bendición para sus vidas, lo guarden y lo pongan en práctica. Amén. Si no, deséchenlo, no hay ningún problema. Porque todos aprendemos de la palabra de Dios. El conocimiento no viene de nosotros, viene de lo que Jehová Dios nuestro Padre estableció en la Escritura y lo que vino a confirmar Jesús nuestro Mesías a este mundo. Entonces, voy a compartir con ustedes algo que Dios me mostró hace algún tiempo. Fíjense que meditando en esta porción de la Escritura, hay algo en común entre el mensaje del hombre prudente y del hombre insensato. Hay algo que se repite en la historia. Si ustedes ven con detenimiento nuevamente el versículo 24 y el 26, empiezan de la misma manera, ¿cierto? Amén. Así es. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, en el primer caso sí las hace y en el segundo no. Pero empieza de la misma manera.
Amén. escuchando lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces vean, la pregunta del $1,000,000 es esta. Bueno, en su caso es del $1,000,000 de quetzales. Amén. Amén. Ok. Entonces, de dólares. Bueno, si es de dólares sería mejor, claro. Amén. Pero vean, Vamos a las esterlinas. aquí la pregunta obligada es, ¿cuáles son estas palabras que si las hacemos, Dios nos compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? ¿Y cuáles son esas palabras que escuchamos y si no hacemos, estamos edificando nuestra casa sobre la arena? Gloria a Dios. ¿Cuáles son esas palabras que Jesús dijo que tenemos que escuchar y hacer? Interesante, si ustedes ven al final del capítulo, ¿en qué versículo concluye el capítulo? ¿Cuál es el último versículo? 29. Termina en el versículo 29 y ¿qué hay más adelante? Ya no hay nada, se acabó el capítulo 28, ¿cierto? Pero sí tenemos texto hacia atrás. Nosotros comenzamos la lectura en el versículo 24, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a leer un poco antes para entender el contexto. Amén. Así es. Porque esto que dijo Jesús solamente es la porción final del capítulo. Así es. Ahora vamos a leer antes del final. Entonces, ahora les voy a pedir que leamos juntos del versículo 21 al 23. Sí, Señor. Y ahora vamos a entender cuál es el mensaje completo del cual está hablando Jesús. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? Mi Padre. De mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces vean, aquí este texto yo lo dividí a propósito, pero en sus Biblias es un solo capítulo. Pero aún peor, toda la carta de Mateo, que está dividida en capítulos y versículos, era una sola carta que se escribió de principio a fin, sin divisiones. Pero para propósitos de que nos ayudáramos a estudiar y recordar la Escritura, los traductores la dividieron en capítulos y versículos. Entonces, para entender la Escritura en su totalidad, tenemos que leer todo. Obviamente esta noche no tenemos tiempo de empezar en Mateo 1 y terminar en el último capítulo. Pero vamos a unir ahora las dos historias. Amén. Vamos a ver qué dice esta porción que acabamos de leer. Fíjense, Jesús mismo está diciendo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Y es algo que cuando yo lo leí me empezó a preocupar mucho.
Me dio angustia. Sí, Señor. Dije, ¿por qué? Si yo confesé mi fe en Jesús, me bauticé, asisto a la congregación e intento vivir como Dios estableció, y llamo a Jesús Señor, ¿por qué va a haber algunos de nosotros que no vamos a entrar en el reino de los cielos? Y vean qué dice más adelante. Porque Él nos está diciendo que muchos van a decir, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios y no hicimos milagros. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad. Sí, Señor. Sí, entonces, algo que me preocupa es que en nuestras congregaciones puede haber milagros, podemos echar demonios, podemos profetizar, pero Jesús mismo está diciendo que no todos vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces esto me empezó a preocupar más, pero después meditando dije, porque el hacer milagros, el profetizar y echar fuera demonios, proviene de nosotros, lo hacemos con nuestra propia fuerza, o es algo que hace Dios a través de nuestra fe. Es algo que Dios hace a través de nuestra fe. Entonces, el que nosotros, por la gracia de Dios, podamos hacer estas cosas, no quiere decir que el poder esté en nosotros. El poder solamente es de Dios. Y Él a través de nuestra fe actúa. Pero no es suficiente. Entonces vamos a unir las dos historias. Entonces aquí Jesús termina en esta porción en el versículo 23, pero después continúa en el 24, que fue la primera porción que leímos. Entonces la clave está en el versículo 21. Lean con atención nuevamente el versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la clave para poder entrar en el reino de Dios? Hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, vamos a regresar a Mateo 7:24, porque inmediatamente dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Él nos está enseñando que para poder entrar en el reino de los cielos, tenemos que aprender a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre que está en los cielos. La fe, decir yo creo en Dios no es suficiente, porque vean, el hombre prudente ¿qué hizo para poder ser considerado de edificar su casa sobre la roca? Dice que escuchó e hizo eso que Jesús estaba diciendo. Entonces, esa es la clave. Muchos vienen y escuchan la palabra de Dios, ¿cierto? Muchos venimos, nos reunimos y la escuchamos. Pero para Dios no es suficiente que escuchemos. Porque si venimos a escuchar, luego regresamos a nuestra casa
y hacemos las mismas cosas que hace el mundo, entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y el mundo? Nada. Si venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, pero seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos cometiendo adulterio, si vemos pornografía, si nos drogamos, si engañamos a nuestras esposas, si maltratamos a nuestros hijos, si engañamos a nuestro vecino, si robamos a nuestro jefe en el trabajo, ¿qué diferencia hay entre nosotros y el mundo? Gloria a Dios. Nada. Somos exactamente igual que ellos. Entonces, para Dios no solo basta escuchar y que digamos yo creo en Dios. Para Dios es importante que a través de nuestras obras el mundo pueda ver que somos diferentes, que ya no actuamos como actúan ellos, que ahora hemos sido transformados por la palabra de Dios y ya no robamos como ellos, ya no mentimos como ellos, ya no vemos pornografía como ellos, ya no decimos malas palabras como ellos. Ahora nosotros actuamos de manera diferente. Y cuando Dios ve esa actitud en nosotros, es cuando sabe que nuestra casa está fundamentada sobre la roca, que no es algo que pasa momentáneamente y que se derrumba con las adversidades. Imagínense, en Cancún ahora estamos viviendo una época muy difícil. No sé si ustedes sepan, pero tenemos a cárteles de droga que están llegando a la ciudad y están cometiendo muchos crímenes. Todos los días mueren hombres y mujeres, 3, 4, 5, 6 personas al día. La maldad está desatada en Cancún. Pero muchas veces vemos que nosotros dentro de las congregaciones no actuamos como deberíamos de actuar. No estamos haciendo nada para que esa situación cambie. Muchas veces no solo no oramos por lo que está sucediendo, no levantamos la voz de la palabra de Dios para exigir que se terminen esas cosas, no enseñamos correctamente la palabra de Dios para que los jóvenes, en vez de caer en manos de las pandillas y de los cárteles, estén en la iglesia estudiando la palabra. No salimos a las calles a ganar gente para Cristo, predicando el evangelio de salvación. Entonces, ¿cómo queremos que la situación de la ciudad cambie? Si hacemos lo mismo que los demás, salimos de la iglesia, nos encerramos en la casa y estamos calladitos nada más observando lo que sucede en nuestra ciudad, en vez de salir a ganar a la gente para que las iglesias estén llenas. Entonces, ¿qué dice Dios? Dice, tienen que escuchar la palabra, pero ahora tienen que ponerla en práctica. Si ustedes se dan cuenta en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nuestro Señor Jesús nos encomendaba que saliéramos a predicar la palabra de Dios.
Y muchas veces, ¿qué hacemos? Venimos a la congregación, escuchamos el mensaje, pero cuando tenemos una situación donde tenemos la oportunidad de compartir la palabra, es que me da pena. Es que no tengo palabras, no soy bueno para hablar. ¿O qué van a decir de mí si saben que soy cristiano y les predico a Dios? Entonces, tenemos que tener una actitud diferente. Venimos a la congregación a ser instruidos por la palabra, pero no es suficiente. ¿Qué hacemos con lo que recibimos cada día que venimos a escuchar la palabra? Todos tenemos familiares que no son salvos, todos tenemos vecinos que no son salvos, Gloria a Dios. todos tenemos amigos que no son salvos. ¿Y qué estamos haciendo para alcanzarlos? Fíjense, Jesús nos enseña. Él nunca dijo, los pastores, solamente los pastores salgan a predicar la palabra. Gloria a Dios. Él dijo, cada uno de nosotros tenemos la tarea, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, salir a predicar el Evangelio, para que los que no lo conocen tengan la oportunidad de escuchar a Dios. Y una vez que escuchan a Dios, ahora tienen la oportunidad de conocer a ese Dios lleno de amor y misericordia que nos ofrece la reconciliación con Él. Pero tenemos que hacer algo. Si queremos que nuestra casa no se derrumbe, tenemos que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Fíjense, vamos a compartir algunos versículos en la Escritura. Vamos a ver cómo a través de toda la Biblia este mensaje es muy importante. Jesús estaba tratando de despertar a la gente. No es suficiente escuchar la palabra, tenemos que ponerla en práctica. Gloria a Dios. Y Él con su ejemplo nos da muchas porciones de la Escritura donde nos está enseñando que ese es el patrón que debemos de seguir. Escuchar lo que Dios Padre estableció y ponerlo en práctica. Vamos a leer varios versículos. Juan 14, del 7 al 10. Bendito Dios. Juan 14, del 7 al 10. ¿Ya lo tienen? Dice Jesús, si me conocen, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué dice? Él hace las obras. Gloria a Dios. Fíjense, Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios también, parte de la divinidad, nos está aquí revelando que cuando Él vino al mundo, Él no vino a hacer su propia obra.
Él no vino a establecer algo nuevo o diferente de lo que el Padre había establecido. Vean con atención el versículo 10. Dice, lo que yo hablo no es por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús estaba obedeciendo, escuchó al Padre lo que tenía que hacer y vino a este mundo a poner en práctica todo lo que su Padre le había dicho. Gloria a Dios. Con todo detalle, desde el principio hasta el fin, todo su ministerio. Él vino a hacer la obra que el Padre le encargó. Vamos a ver otros versículos. Juan 14 del 23 al 24. Juan 14 del 23 al 24. ¿Ya lo tienen? Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios y el Hijo hagan morada en nosotros? Guardar su palabra, muy bien. Pero vean el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino de quién. Si ustedes leen con atención cada palabra de Jesús en los 4 evangelios, Jesús nos está diciendo aquí que todo lo que Él vino a enseñar y a predicar no provenía de Él. ¿Provenía de quién? Padre. Del Padre. Gloria a Dios. Entonces el Padre puso en el Hijo toda autoridad, pero también puso la unción y puso todo el mensaje que el Hijo tenía que venir a entregar a la humanidad. Jesús no vino a hacer algo nuevo, vino a cumplir en obediencia al Padre. Escuchó lo que el Padre le dijo y vino a hacer exactamente como el Padre le había indicado. Juan 14, 28. Juan 14, 28. ¿Ya lo tienen? Pongan mucha atención en lo que dice nuestro Señor aquí. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es que Mayor. Fíjense, Jesús siendo Dios enviado por el Padre, reconoce que hay una autoridad superior a Él. ¿Quién es? El Padre. Quien está sentado en el trono en los cielos es el Padre. Y el Hijo está sentado ¿en dónde? A su diestra. Pero no está sentado en el lugar del Padre. La máxima autoridad de la divinidad es el Padre, y envió con autoridad al Hijo a enviar este mensaje. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a unir con lo que leímos al principio. Gloria a Dios, aleluya.
Juan 14, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Juan 14, 6 es uno de mis versículos favoritos. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? Muchísimas veces. Y lo tenemos bien grabado. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero adivinen que casi nunca leemos el resto del capítulo. Al menos yo no recuerdo muchas veces terminar el versículo. Y lo he escuchado muchísimas veces en boca de miles de hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahora léanlo completo. ¿Qué dice? Todos en voz alta, ¿qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vean, dice Jesús, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y muchas veces lo que hacemos es que nos quedamos ahí. Nos quedamos en el camino. Pero, por ejemplo, el día de hoy nosotros nos levantamos temprano, fuimos al aeropuerto, tomamos un avión para poder llegar a Guatemala. ¿Qué pasa si nos hubiéramos quedado en el camino? No hubiéramos llegado a Guatemala. ¿Qué tal si el avión desciende y baja en Belice? Nuestra meta no era Belice. Sí andábamos en el camino, pero nos quedamos a la mitad. La meta no era Belice, era Guatemala. Y muchas veces eso es lo que nos sucede. Sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero el propósito de que Jesús sea el camino, la verdad y la vida es para llegar a ¿quién? Al Padre. Entonces quiere decir que la meta final no es Jesús. Jesús solamente es la vía a través de la cual tenemos que llegar al Padre. Amén. Vamos a leer dos versículos más. Bueno, vamos a leer uno y regresamos a la porción inicial, porque es muy importante. Vamos a leer Filipenses 4, del 18 al 20. Ahora ya no vamos a escuchar a Jesús. Fíjense, vimos varios versículos que Jesús decía, todo lo que yo hago no es por mí, sino lo que el Padre me dijo. El Padre es superior a mí. Yo vine a hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Fue lo que leímos. Ahora, ¿quién escribió la carta a los filipenses? Dios. El apóstol Pablo. Vean qué dice Pablo acerca de esto que vamos a leer. Filipenses 4, del 18 al 20. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios.
Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién es el que suple? Dios Padre. ¿A través de quién? Cristo Jesús. De Jesús el Hijo. ¿Pero quién es el que suple? Mi Dios. El Padre. Ahora vean el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Jesús nos enseñó que la máxima autoridad es el Padre. Pablo y los discípulos de Jesús, si leen con cuidado todas sus cartas, van a decir lo mismo. Hay muchas porciones de la Escritura. La honra y la gloria es ¿de quién? Del Padre. Porque Jesús solamente vino a conectar a la creación con el Creador. Sí es Dios, sí merece la gloria, sí sacrificó su vida por nosotros, pero Él nos enseñó a darle la gloria ¿a quién? Al Padre. Y ahora Pablo, ni siquiera siendo discípulo de Jesús, porque él se convirtió mucho después de que Jesús había muerto y resucitado. Pero también bajo la unción del Espíritu Santo, Pablo nos enseña que la gloria por los siglos es ¿de quién? Del Padre. De Dios. Entonces, recapitulando, uniendo todo esto que acabamos de leer, vamos a regresar a Mateo 7. Ya no nos falta mucho. Vamos a cerrar este mensaje que Dios nos quiere mostrar. Gloria a Dios. Vamos a leer nuevamente Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. ¿Ven cómo la Biblia tiene un tema que se repite a través de toda la Escritura? Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Él hizo la obra redentora a través de su sacrificio en la cruz. Él vino a hacer la conexión espiritual de reconciliación del Padre con su creación, pero Él solamente es el camino. Y no nos podemos detener en el camino. Tenemos que llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? El Padre. Entonces Jesús nos vino a revelar algo muy importante. Sí tenemos que caminar a través del camino que Él nos señaló, porque en las Escrituras el apóstol Pablo dice, sed imitadores míos como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Y sí debemos de imitar a Cristo, porque Él nos enseñó a escuchar al Padre y hacer su voluntad. Él nos enseñó a oír y a hacer, escuchar lo que Dios estableció y ponerlo en práctica. Y ese es el mensaje de Mateo 7. Solamente van a entrar en el reino aquellos que vengan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero cuando regresen a sus casas y salgan a la calle, hagan todo lo que Dios estableció. Amén. Y lo que Dios quiere es un pueblo transformado. Aleluya. Un pueblo que no practique las cosas que el mundo practica. Así es. Que el mundo vea la diferencia en nosotros para que desee reconciliarse con el Padre. Porque ese es el propósito. Que Dios quiere que todos seamos salvos. Pero ¿saben por qué muchos no se van a salvar?
atención ahí mismo en Mateo 7, el versículo 26. ¿Por qué muchos de los que vienen a las iglesias no se van a salvar? Porque son insensatos. Porque vienen a escuchar, pero cuando regresan a su casa son igual que los del mundo. Mienten, roban, engañan. No hay una transformación en sus vidas. Y lo que quiere hacer Dios Padre a través de Jesús es precisamente la transformación de nuestras vidas, que aprendamos a hacer su voluntad, pero ponerla en práctica. De nada sirve que sepamos en teoría que no debemos de mentir, no debemos de robar, no debemos de maldecir, si salimos a la calle y lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Nuestra tarea ahora es aprender cuál es la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Y esa yo ya no tengo tiempo para explicarles, porque el tiempo es limitado. Pero tienen sus Biblias, tienen la palabra de Dios que les va a indicar a lo que se refería a Jesús. Aprendamos a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Tenemos que aprender qué es lo que el Padre estableció, tenemos que escucharlo y tenemos que ponerlo en práctica. Amén. Amén. Que Dios nos